Muy buenas noches, estimados alumnos. Primero, por favor, confirmar si me están escuchando, si no tenemos ningún problema con el sonido. Por favor, ¿está todo bien? Buenas noches, licenciado. Sí, Sí, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Si hay algún problema con el sonido, por favor, me van a indicar, ¿ya? Bien, continuemos entonces. Eh, a ver, habíamos visto cómo básicamente de las nociones neoclásicas sobre el crecimiento, hemos ido avanzando a una visión donde el desarrollo está íntimamente ligado a lo que significa la inversión pública y el papel del Estado. Ahora bien, a partir de ahí habíamos visto cómo se vincula bastante el desarrollo a el papel de las instituciones. Ahora bien, en este camino hemos llegado al debate sobre la desigualdad, ¿no? Entonces, ahí habíamos analizado cuál es el debate, los teoremas de la economía del bienestar, en el sentido de cualquier equilibrio competitivo constituye un óptimo de Pareto, es decir, aquel óptimo que se alcanza cuando estamos en la frontera de posibilidades de la combinación de trabajo y capital, ¿no? En este sentido, este óptimo de Pareto no necesariamente implica que haya una distribución justa de los ingresos del capital o de el trabajo, ¿no? En otras palabras, para ponerlo en sencillo, dentro de la frontera de posibilidades puede ocurrir que el 10% del producto se divida entre todos los trabajadores o en el 90% de los trabajadores, para tener el ejemplo completo. O sea, 10% del producto se divide dentro del 90% de los trabajadores. Y el 90% del producto se divide entre el 10% correspondiente a los capitalistas. A ver, un poquito para que me entiendan cuál es la lógica de funcionamiento del óptimo de Pareto. A ver, imaginen que el producto es una torta, ¿no? Entonces, la lógica que te dice que si somos 10 nos tiene que tocar a 10 pedazos a cada uno. Dividimos entre 10 y nos toca a un pedazo a cada uno, ¿no? Pero la frontera de posibilidades de combinación de trabajo y capital no necesariamente te da esta división. Es decir, puede ser que en el óptimo de Pareto una persona se lleve 9 partes y de la parte restante, o sea, del pedacito chiquitito, se divida entre las otras 9 personas. ¿Por qué se hace esa consideración? Porque se dice que la economía busca la eficiencia, no la igualdad, ni busca que la misma sea equitativa. Por esa razón es que se dice que es eficiente, ¿no? Ahora, eso ustedes lo pueden encontrar dentro de lo que significa eh, el funcionamiento de las modernas economías, ¿no? A ver, este ejemplo de la torta es para simplificar, pero ¿por qué hay una aplicación práctica para ello? Porque se dice que en una economía capitalista lo que ocurre es que existe una parte de la sociedad que por ciertas características tiene un alto espíritu empresarial. Al tener un alto espíritu empresarial, lo que va a hacer es invertir su capital, generar ganancias, generar trabajo y va a tender a acumular una gran cantidad de recursos. En otras palabras,
Piensen en un Jeff Bezos, por ejemplo, ¿no? Jeff Bezos es el dueño de Amazon y como dueño de Amazon tiene una fortuna valuada en 164.000 millones de dólares, ¿no? Tiene una casa de 20 hectáreas, ¿no? Una hectárea es igual a 10.000 metros cuadrados. Entonces, tiene una casa enorme. Y bueno, si uno se pone a pensar, necesita tener 20 hectáreas, necesita tanta plata. Bueno, lo que ocurre es que Jeff Bezos da trabajo a más o menos 20.000 personas en todo el mundo. Pero ¿por qué da trabajo a 20.000 personas? Porque la forma en la que ha estructurado Amazon permite que eso sea así. Entonces, ¿notan lo que estoy diciendo? O sea, el mismo hecho de haber construido una industria tan potente le permite. Entonces, el hecho mismo de armar una industria tan grande como es Amazon le da el derecho a acumular una gran fortuna, vivir como un gran magnate, ¿no? Mientras podemos encontrar a sus propios trabajadores o al resto de la humanidad, donde puedes tener millones de personas y no tienen qué comer. Ahora, ¿por qué se dice que es óptima esa distribución? Se dice que esa distribución es óptima porque eso hace que los productos que vende Amazon lleguen a bajo precio y con una alta calidad. No, Amazon al principio vendía libros, ahora vende de todo, pero permite que mediante su sistema un consumidor que esté en Bolivia pueda adquirir productos de alta calidad a bajo precio. ¿No? ¿Por qué se dice que es óptimo? Porque si nosotros quisiéramos comprar los mismos productos en la estructura anterior, tendríamos que viajar a los Estados Unidos, ¿no es cierto? Con todos los costos que ello implica para comprar un accesorio, digamos, de un celular. En cambio, ahora, gracias a Amazon, necesitamos entrar a nuestra computadora, tener una tarjeta de crédito, realizar la compra correspondiente y bueno, en un mes ya nos llega mediante DHL el producto que hemos comprado. ¿Me entienden? O sea, es eficiente porque llega a nosotros a bajo costo y con una alta calidad. Ahora, detrás de eso está la fortuna de Amazon y el hecho de que en el otro lado hay una gran cantidad de gente que no tiene plata. Ahora, ustedes pueden decir, pero ¿podemos separar ambas cosas? No. Esa es la idea del óptimo de Pareto. No se puede separar ambas cosas. O sea, ¿quieres tener una estructura eficiente? Tienes que dejar que la gente se enriquezca. Ese es el mensaje del óptimo de Pareto. Si tú quieres tener una industria menos eficiente y con un alto grado de igualdad, lo que vas a tener es que esa estructura se va a volver tremendamente ineficiente y a la larga va a empezar a generar pobreza. Por esa razón es que los que plantean que este mecanismo funciona es que te dicen la igualdad no debería ser un objetivo de la economía, sino el objetivo de la economía tiene que estar ligado a la construcción de estructuras tremendamente eficientes y esas estructuras eficientes son las que van a permitir el desarrollo de la economía. Ese es el mensaje del óptimo de Pareto. Por esa razón dicen, cualquier asignación eficiente u óptimo de Pareto es obtenible a través de un equilibrio competitivo. ¿Por qué se dice que en realidad hay una relación entre desigualdad, eficiencia y competencia? Porque cuando tienes una industria donde hay varios actores, es decir, mucha gente que quiere entregarte el producto, entonces van a empezar a competir.
y la competencia va a generar beneficios para los consumidores. A ver, más o menos ahora que está de moda el debate sobre los impuestos, piensen en la competencia entre Netflix, Prime, Amazon y Disney Plus, ¿no? Que son las más conocidas, al menos en Bolivia, ¿no? Porque son varias, son más o menos unas 30 empresas de streaming y dentro de ese streaming, por ejemplo, YouTube de Google ya está empezando a entrar. ¿Cuál es el modelo? Es decirte, yo te cobro $8 al mes, pero por esos $8 yo te voy a dar una gran cantidad de películas, casi una infinidad de películas que no vas a poder ver en toda tu vida, ¿no? Ahora, notan el precio, $8. A ver, ¿por qué les digo que se vuelven estructuras eficientes? Pues, ustedes recuerdan, bueno, dependiendo de la época, tal vez ustedes no han conocido, pero en mi época había el intercambio de videos. Había unas tiendas de videos donde tú te comprabas un cassette y lo que hacías era ir a una de estas tiendas de videos precisamente para que te cambien tu video. Digamos, estaba de moda Batman, dejabas tu video y te alquilaban la película. O sea, eso es lo interesante de este mecanismo. Te alquilaban la película eh, para que tú tengas la capacidad de verla. O sea, podías ver tu película, ¿ya? Y después de un tiempo la devolvías también, ¿no? Y si no devolvías a tiempo tenías una penalidad. Bueno, en mi época eso costaba 5 bolivianos, ¿no? En cambio ahora Netflix te cobra $8, ¿no? 7 por 8 son 56 bolivianos. O sea, más o menos con los mismos 5 bolivianos tú podrías ver 10, 11 películas, pondremos. Pero en Netflix tú puedes ver las películas que quieras. ¿Notan la eficiencia? O sea, ya no está limitado a solo 10 películas y además el tema de los costos hace que en realidad sea cada vez más barato. Amazon, que tiene un contenido similar, no te está vendiendo $8, te está vendiendo a $6. Y Disney Plus te va a entrar con $5. Es probable que HBO entre con $4. ¿Entienden? Es decir, cada vez los precios son más bajos porque la competencia es cada vez más dura. Y no solo están compitiendo en términos de precios, sino están compitiendo en términos de variedad, ¿no? Los seguidores de la Liga de la Justicia, de Batman, ¿por qué Zack Snyder saca la versión rehecha de la Liga de la Justicia? Eh, no para película, sino para la plataforma de streaming. Y la plataforma de streaming logra 21 millones de visualizaciones al mismo tiempo. ¿Notan la eficiencia? Es decir, estrenos que antes teníamos que esperar 5 años a que se hagan en Bolivia, ahora podemos verlas en real time, ¿no es cierto? Podemos ver la noche del estreno, podemos estar todos conectados a la pantalla y ver al mismo tiempo que en los Estados Unidos. Eso se llama eficiencia. Ahora, que eso llegue a todos es otra historia, ¿no? Por esa razón decimos, la desigualdad es funcional al sistema de incentivos. En otras palabras, si todos fuéramos iguales, no existiría esta posibilidad de que seas más eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿de qué sentido tendría que yo invierta en crear, por ejemplo, una plataforma que trabaje en conexiones de baja calidad, o sea, en Internet de mala calidad, para tener más clientes? Entonces yo le digo, bueno, a ver, tú vives en una zona alejada de Bolivia, tu Internet es malo, ves películas simplemente con los megas, entonces te voy a decir, con 10 megabytes
tú vas a poder ver Godzilla versus King Kong, ¿no? Claro, en este momento, si yo lo planteo así, tú vas a decir, no, pero imposible, con 10 megas verás 5 minutos de la película, ¿no? Bueno, pero de eso se trata. O sea, en la medida que yo quiero ser más eficiente, que quiero capturar una mayor parte del mercado, invierto en tecnología, invierto en investigación y eso permite que cada vez yo sea más eficiente. Ahora, esa más eficiencia, naturalmente, esa mayor eficiencia me permite ganar más mercado. Entonces puede ser que por conexión yo gane $1, ¿no es cierto?, al mes. $1 parece poco, pero si les digo que tengo 50 millones de suscriptores, entonces ahí es que voy a ganar $50 millones al mes, ¿no? Ahora, ¿por qué esto se vuelve cada vez más interesante? Porque en el planeta somos 7.000 millones de habitantes. Entonces, 50 millones de 7.000 millones de habitantes no parece una cifra tan exagerada. Por esa razón, las nuevas empresas lo que hacen ya no es pensar en mercados locales, en mercados que tienen que ver solo con tu país, sino lo que van a tratar es de ver los grandes mercados, ver las grandes potencias. Ahora bien, sin embargo, esta es una visión en relación a que se ve a la desigualdad como funcional al sistema de incentivos. Sin embargo, hay una otra alternativa en esta teoría del desarrollo que tiene que ver con el doble cambio, es decir, el estudio de la relación inversa, el efecto de la desigualdad sobre el crecimiento, ¿no? Antes habíamos visto que forzosamente el crecimiento está ligado a cierta desigualdad. En otras palabras, como habíamos indicado, la desigualdad es un mal necesario. Si no admites cierta desigualdad en el mundo, tampoco vas a lograr progresar. Pero se establece una consideración de que la desigualdad de oportunidades puede tener elevados costes en términos de eficiencia, ¿no? Lo que les contaba, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia podemos tener mucha gente con mucho potencial, ¿no? Puede, por ejemplo, estar andando entre nosotros, entre la clase, puede estar el futuro premio Nobel, ¿no? Pero ese futuro premio Nobel no va a tener todas las oportunidades como para desarrollar su talento. Puede ser que en Bolivia exista la persona que tiene todas las condiciones para descubrir la cura al cáncer. O puede haber alguien que descubra la vacuna definitiva contra el coronavirus, porque lo que se está analizando ahora es que la vacuna con la cual nos están vacunando a paso de tortuga, pero nos están vacunando, puede no ser efectiva contra la cepa de la tercera ola. Entonces, esas personas, precisamente porque tienen un entorno de desigualdad, no van a poder surgir. Es decir, la humanidad puede estar perdiendo a genios que están dentro de nosotros precisamente porque van a crecer en un entorno de desigualdad. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes de lo que estoy hablando, no? Especialmente todas las personas que, como yo, tienen orígenes humildes, ¿no? Es decir, van a notar que llegar a ciertos espacios, bueno, pues cuesta mucho, pero van a notar con sus hijos, especialmente si ustedes triunfan, que sus hijos desarrollan un potencial mucho más grande en términos de resultados que ustedes tal vez los hubiesen podido alcanzar de haber tenido las oportunidades que les permitan desarrollarse.
¿no? Entonces hay un costo en términos de eficiencia porque no hay una igualdad de oportunidades. Ahora, se establece una diferencia entre la desigualdad de resultados y la desigualdad de oportunidades. Un poco la idea a atacar ahí es que teniendo todas las mismas oportunidades, ya depende de cada uno desarrollarse, ¿no? En otras palabras, por ejemplo, todos deberíamos tener acceso a una educación de calidad. Si tienes acceso a una educación de calidad, entonces ya depende de cada uno el formarse. Puede haber algunos que aprovechen esa educación de calidad y puede haber otros que no lo hagan, pero eso ya no depende de las condiciones, ¿no? Y eso tiene que ver con acceso a libros, a formación, el tipo de profesores que tengan, etcétera. Sin embargo, la desigualdad de resultados se refiere a cómo tú estableces un horizonte en relación a lo que quieres lograr, ¿ya? Es decir, en la desigualdad de oportunidades o la igualdad de oportunidades, para ponerlo al revés, tú te planteas como Estado que todos tengan las mismas oportunidades. En cambio, cuando analizas la desigualdad de resultados, tú te planteas el que el país en el cual vives debería tener al menos ciertos resultados que debería alcanzar la gente, ¿no? A ver, les voy a dar un ejemplo de esto, ¿no? Vamos a poner, digamos, la relación entre educación y salud, ¿ya? Si a todos les doy las mismas oportunidades, esto es, por ejemplo, que tengan la mejor educación posible, en 30 años yo voy a ver que ese resultado, o sea, en términos de salud, va a depender de cómo la gente aproveche la educación que le han dado. Va a haber algunos que aprovechen muy bien, es decir, van a formarse, van a educarse y van a tener mayores ingresos. Van a aprender a cuidarse. Y en 30 años lo que va a ocurrir es que van a ser personas saludables. Y va a haber otros que no van a aprovechar esa educación, no van a tener buenos ingresos y no se van a cuidar. Y en 30 años van a tener una salud con muchos problemas. Eso se llama igualdad de oportunidades. No importa el resultado, tú a toditos les has dado la misma oportunidad. En cambio, la igualdad de resultados, tú dices, yo tengo que lograr que en 30 años todos tengan al menos el mismo nivel de salud. ¿No es cierto? Es decir, no me concentro tanto en las oportunidades iniciales, sino en el resultado que pretendo lograr. ¿Ya? Por eso decimos que se tiene que hacer un análisis del carácter dependiente de la senda, de la capacidad de transformar oportunidades en resultados. En otras palabras, yo como estrategia de desarrollo voy a ir viendo por qué alguna gente, pese a tener las mismas oportunidades, se desvía del camino. O puede ser que no se trate de un desvío, ¿no? Sino que pueda ocurrir que aparezcan determinados, lo que técnicamente se llama techos de vidrio. ¿Qué son los techos de vidrio? Son límites al desarrollo de las personas que no se pueden ver, pero que están ahí, ¿no? En otras palabras, lo que te plantea como discusión este enfoque es que puede ocurrir que tú te puedas esforzar mucho. Es decir, eres un muy buen estudiante en la universidad, cumples todas tus tareas, sacas las mejores notas
en la universidad, te gradúas con honores, pero vas a trabajar en un escritorio durante 30 años con un salario menor a los 4.000 bolivianos. Ahora uno podría decir, pero eso es imposible, porque si yo me esfuerzo, si yo hago todas las cosas bien, no debería terminar con un salario bajo. Bueno, pues lo que ocurre es que puede pasar que en la sociedad en la que estás viviendo, la división de los trabajos se dé por los apellidos y por los orígenes, ¿no? Entonces, tú tienes un apellido que demuestra la pertenencia a una determinada clase social y por más que te esfuerces, no vas a poder ascender. Es decir, vas a ver en tu trabajo que gente menos formada crece, accede a los puestos de mando simplemente porque tiene un determinado apellido, ¿no? Ahora, ¿cómo cambias ese techo de vidrio? Porque no es algo que se encuentre bajo tu control. Es simplemente algo que existe, ¿no es cierto? Y que tú no estás tomando en cuenta. Y de pronto, en mi ejemplo, o sea, tú tienes la misma oportunidad de estudiar, pero pasa el tiempo y al final el resultado es enteramente diferente. Entonces, de lo que se trata es analizar qué es lo que ocurre en el camino, porque de nuevo les digo, les estoy dando un ejemplo en relación a la raza. Pueden existir, por ejemplo, divisiones en cuanto a la zona, puede existir divisiones en cuanto, por ejemplo, los chilenos tienen una frase muy interesante, ¿no? Dicen, tu destino depende de dónde nazcas. Interesante, ¿no? Porque te dicen, si tú has nacido en una zona pobre, lo más probable es que termines siendo pobre por más esfuerzo que tú hagas. No vas a poder, no vas a romper ese techo de vidrio. Entonces, este enfoque acerca de la desigualdad de resultados te permite ver precisamente esos techos de vidrio, ¿no es cierto? Y te permite conocer cómo tú puedes romperlos y hacer que la gente desarrolle todo su potencial. ¿Ya? Ahora bien, ¿por qué, digamos, estamos analizando todos estos elementos? Porque, bueno, hay ciertos aspectos que tenemos que ver en relación a cómo funcionan todos estos elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un estudio de Borginon y Morrison, perdón, del 2002, que nos muestra el ascenso histórico de la desigualdad global, ¿no? Este estudio, como ustedes pueden ver, nos muestra un periodo de 1820 hasta 1992 y en el cual podemos ver con absoluta claridad, o sea, estamos en el eje izquierdo, el coeficiente de Gini y la relación de la distribución del producto entre el 80% y el 20%, ¿no? Entonces, noten ustedes cómo el coeficiente de Gini, para que ustedes lo entiendan, el coeficiente de Gini varía entre 0 y 1, ¿ya? El coeficiente de Gini es una medida de desigualdad, que se lo lee así. Cuanto más se acerca a 0, quiere decir que hay una mayor igualdad. Cuanto más se acerca a 1, hay una mayor desigualdad. Ahora, ¿cómo estamos entendiendo la igualdad? Piensen en el pastel, ¿no? Si el pastel tiene 10 porciones y somos 10, un coeficiente de Gini de 0 nos diría que a cada persona le toca un pedazo de pastel idéntico. Y un coeficiente de Gini de 1 nos diría que una persona se lleva 9 porciones y las restantes 9 personas se dividen una parte del pastel. Entonces, noten ustedes
cómo desde 1820 hasta 1980 lo que ocurre es que la desigualdad es creciente, que son los años dorados precisamente del moderno capitalismo, ¿no? Ahora, un aspecto interesante, y en este cuadro estamos viendo el cambio de la tendencia en la desigualdad que habíamos visto, ¿no? Noten ustedes cómo a partir, si uno hace la senda desde 1920 hasta el año 2010, va a notar que entre 1990 y el año 2010 hay una reducción del coeficiente de Gini y del radio que tenemos entre el 80% y el 20%. ¿Qué es lo que nos está mostrando en ese sentido? Que a partir de los años 90 hay un mecanismo mediante el cual se reduce la desigualdad. Ahora, ¿por qué se reduce la desigualdad? Bueno, fundamentalmente se reduce por la irrupción de China y su entrada en el capitalismo, ¿no? Noten ustedes, acá lo que tenemos es la evolución de la pobreza extrema en el mundo, ¿no? Básicamente de los países en desarrollo, ¿no? La fuente es el Banco Mundial, ¿ya? Ahora, noten ustedes que lo que se va a medir acá, eh, vamos a tener a la izquierda la proporción de las personas pobres sobre el total. Para 1980, el 50% de la población mundial era extremadamente pobre, ¿ya? Para el año 2010 más o menos, estamos hablando que eso se reduce a alrededor del 22%. Esa es la línea azul. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Esto ocurre fundamentalmente por la irrupción de China, ¿no? Estamos hablando de una población de 1.400 millones de personas, pero en general este fenómeno se da porque empieza a crecer una visión respecto al desarrollo ligada al Estado y al comercio. En otras palabras, existe un fenómeno mediante el cual el crecimiento del propio capitalismo permite que una gran cantidad de personas pues salga de la extrema pobreza, ¿no? Ahora, esto, por si acaso, es objeto de debate, es objeto de discusión. ¿Por qué? Porque este cuadro que ustedes tienen en pantalla en gran medida contradice la visión tradicional que se tiene sobre el capitalismo, ¿no? Especialmente, digamos, los que hemos sido formados en la tradición marxista, nos enseñan que el capitalismo es realmente un modo de producción donde hay una alta tasa de explotación, donde las masas tienden a empobrecerse, ¿no? Bueno, la evidencia empírica muestra que esto no es así, ¿no? Y estamos hablando aquí, bueno, uno siempre puede discutir acerca de la naturaleza de los datos, ¿no? Uno puede decir, es que este dato es construido sobre la línea del ingreso. Si uno hace el análisis de la pobreza multidimensional, que incorpora vivienda, salud, educación, etcétera, uno podría decir, no, no, esto no necesariamente es así. De acuerdo, yo siempre he pensado que todo se puede perfeccionar. Pero lo cierto es que el capitalismo lo que ha permitido es sacar a una gran cantidad de personas de la extrema pobreza, ¿no? Y como ustedes pueden ver, por ejemplo, el número de personas, y acá está, digamos, el dato, es 1.25 dólares a paridad de poder de compra al día, ¿no? Eso quiere decir que se considera extremadamente pobre
aquel que tiene menos de 1.25 dólares a paridad de poder de compra por día, ¿no? Eso más o menos en dólares normales son 2 dólares. En Bolivia se dice, tienes menos de 14 bolivianos al día, eres considerado extremadamente pobre. Pero fíjense ustedes qué interesante, eh, la cantidad de personas pobres, ¿no? O extremadamente pobres, caen de más o menos 2.000 millones de personas a alrededor de 1.200 millones de personas, ¿no? Y este es un dato muy interesante porque nos muestra cómo funciona, ¿no? El tema, ¿no? En este caso, en este cuadro de demarcado, lo que podemos ver es un análisis inter e intra global, o sea, por países de la desigualdad, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar es que esta vez utilizando mediante el coeficiente de Taylor, que es otra medida que nos permite eh, trabajar el tema de la desigualdad, vamos a notar un fenómeno eh, interesante, ¿no? Vamos a notar que la desigualdad global tiene un alto crecimiento hasta 1990, desde el 2010 empieza a caer, como hemos visto, pero vamos a notar también que la desigualdad dentro de los países empieza a crecer desde el año 1910, ¿no? Ahora, ¿por qué este fenómeno es interesante, no? Es interesante porque refuerza la hipótesis de que los países en realidad empezaron a crecer de forma grande, no precisamente aumentando la desigualdad, sino más bien reduciendo la desigualdad. Ahora, ¿por qué, digamos, esto tiene una aplicación interesante en la teoría del desarrollo? Tiene una aplicación interesante porque muestra que los países más iguales crecen más rápido. Ahora, ¿por qué se da ese fenómeno? ¿Cuál es la explicación que al parecer existe detrás de eso? Tiene que ver con el desarrollo de los mercados internos, ¿no? En otras palabras, el proceso de producción no es un proceso que se hace porque de pronto quieres tener una gran cantidad de bienes y servicios, ¿no? Sino que esos bienes y servicios tienen que venderse. En otras palabras, ¿de qué serviría que nosotros seamos capaces de producir como humanidad 200 millones de televisores al año si no tenemos compradores? Entonces, cuando se reduce la desigualdad, eso quiere decir que una gran cantidad de gente tiene el poder adquisitivo para comprar una gran cantidad de cosas, entonces la industria crece. ¿Entienden la lógica? Es decir, la pobreza no es un buen negocio. Es más, de hecho, eliminarla es lo que permite que las industrias sobrevivan. Eso ocurre, por ejemplo, con el mercado de automóviles, ¿no? Eh, Serviría mucho como era antes, o sea, el automóvil era un lujo, ¿no es cierto? Solo para las clases más adineradas. En cambio, ahora vemos que los automóviles, bueno, prácticamente están al alcance de todo el mundo, ¿no? Saber conducir un vehículo es como saber conducir la bicicleta, ¿no? Solo algunos, digamos, no sabemos cómo manejar un vehículo, ¿no es cierto? Pero en todo caso somos los raros. En general, la gente sabe conducir un automóvil de la misma forma que sabes manejar. Ahora, lógicamente, eso provoca externalidades, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que las computadoras, esas cabezonas que algunos de ustedes han debido conocer, ya no se sabe qué hacer con ellas, ¿no? Porque nadie las utiliza. Entonces hay gigantescos basureros en el mundo en relación a esas computadoras. Lo propio los televisores o las PCs antiguas, porque ahora todo el mundo anda con sus laptops, ¿me entienden? O sea, genera otro tipo de externalidades o piensen en la contaminación mundial provocada por la irrupción de tantos vehículos, ¿no?
Pero también hay que decir que cada vez la eficiencia de la que goza el capitalismo empieza a generar nuevas respuestas, ¿no? Por ejemplo, se calcula que en el tiempo lo que va a ocurrir es que vamos a tener un ascenso paulatino del precio de la gasolina y el diésel. Y eso va a hacer que sea cada vez más eficiente andar en vehículos eléctricos, ¿no? Solo para dar un ejemplo, ¿no? O por darles una idea, las estructuras impositivas van a castigar más a los aparatos de corta duración, de tal manera que un televisor, por ejemplo, pueda durar fácilmente 20 años, ¿no? Pero aún así, o sea, notan ustedes que por qué en este fenómeno hay una mayor conciencia ambiental, o por decirles la forma en la que la gente elige los lugares donde va a vivir, tienen que ver porque ya uno empieza a ver cuál es la calidad del aire, ya se empieza a pensar, por ejemplo, cuál es el tiempo de calidad, ¿no? Algo que hace 50 años no entraba en la discusión, ¿no es cierto? Porque estábamos trabajando 14 horas, la plata no alcanzaba para nada, etcétera, ¿no? Y con esto, por si acaso, no estoy diciendo que todos los problemas se han solucionado, porque la pandemia ha mostrado que hay una cara de la desigualdad terrible, ¿no? Solo piensen ustedes, el año pasado no se deja trabajar a la gente por una cuarentena y eso provoca que una gran cantidad de gente entre nuevamente en el tema de la pobreza extrema, ¿no? Pero en la gran figura del capitalismo, esas son las grandes discusiones que se deben tener, ¿no? En ese sentido, lo que se plantea desde la teoría del desarrollo es que hay ciertos costes de la desigualdad. El primero es la exclusión de los mercados financieros y costes para la inversión, algo que trabajaron Banerjee y Neumann y Aghion y Bolton en 1992, ¿no? ¿Eso a qué se refiere? Esto vamos a ver a mayor detalle en la próxima clase, pero simplemente decirles que cuando uno eh, vive en un país muy desigual, no tiene acceso a los mercados financieros. En síntesis, nadie le presta plata y por lo tanto no puede invertir. Un segundo coste tiene que ver con la inversión en capital humano y costes para la dinámica del crecimiento en la línea de Galo y Seira de 1993. ¿Por qué razón? Porque ellos indican que esta inversión en capital humano no reditúa en lo suficiente precisamente porque hay una desigualdad en relación al país en el que uno vive, ¿no? En otras palabras, lo que les indicaba, ¿no? Uno puede formarse, puede llegar a tener una maestría, incluso un doctorado, y bueno, no hay donde aplique todo eso que ha aprendido. Hay un análisis en relación al proceso de fertilidad endógena y el coste para el capital humano, en el sentido de que las poblaciones más pobres tienden a tener mayores tasas de reproducción frente a las más ricas que tienen menores tasas de reproducción. O sea, es un poco lo que ocurre actualmente en Bolivia, ¿no? Si ustedes analizan, digamos, la dinámica poblacional de nuestras pasadas generaciones, era muy común tener familias con 10, 12 hijos, 8, así, ¿no? En cambio, ahora las parejas tienen 2, máximo 3, porque precisamente quieren darles un alto nivel de desarrollo. Otro coste tiene que ver con la política fiscal endógena e imposición ineficiente, que es la teorema del votante mediano. En otras palabras, lo que se plantea ahí es que como la, hay una desigualdad creciente, eso hace que los patrones educativos sean diferentes entre los segmentos sociales. O sea, es decir, hay un pequeño grupo que es tremendamente educado, que puede conocer las claves del desarrollo, por así decirlo, frente a una gran masa de población ignorante, ¿no es cierto? O sea, ignorante, la ignorancia no tiene nada de malo. La ignorancia se refiere a que no sabes, ¿no es cierto? Porque nunca nadie te enseña.
Entonces, esa gran masa de población que no sabe, que no conoce, elige a gobernantes que se le parecen, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la asignación de los recursos públicos va a tender a reforzar aquellos patrones, ¿no? Bueno, ahí, digamos, alguien podría criticar a nosotros, ¿no? O sea, al movimiento al socialismo, en cierto sentido, y en más de una ocasión, por ejemplo, esta idea se ha sacado a flote, ¿no? Esto les digo, más allá de las particularidades o preferencias políticas que existan, se trata de una crítica también en relación a los costes de la desigualdad, ¿no? Que también se puede aplicar hacia el pasado, ¿no? O sea, a ver, para ponerles en perspectiva, ¿a qué me estoy refiriendo? En la década del 85 y el 95 se intentó imponer en Bolivia un modelo neoliberal que tiene sus elementos interesantes, por si acaso, ¿no? O sea, tampoco hay que defenestrar y decir, bueno, porque es neoliberal está mal, no. Tiene unos elementos interesantes, pero el hecho de tener una población pobre que fácilmente se ve atrapada dentro de la crítica, o sea, por ejemplo, en estos momentos, hablar sobre privatizaciones, hablar sobre mecanismos mediante los cuales no vamos a subir salarios es casi una herejía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que nosotros lo vemos, ¿no? Que a los ojos, por ejemplo, de una persona que viva, por darles una idea, en Silicon Valley, nos podría decir, pero así no se logra el desarrollo, nos diría, ¿no? Entonces, eso siempre tiene que tenerlo ustedes presente para que no se enamoren demasiado de sus concepciones de desarrollo, ¿no? Otro coste tiene que ver con la estabilidad institucional y social, la desigualdad y violencia e inseguridad, ¿no? En otras palabras, ¿qué sentido tiene invertir en un país donde, por ejemplo, hay una alta cantidad de robos, ¿no? O, por ejemplo, que ni bien tienes algo de plata, inmediatamente te asaltan, ¿no? Y también podemos trabajar el tema de la desigualdad y la calidad institucional, porque cuando tienes un país muy pobre, lo que ocurre es que la calidad institucional decae. En otras palabras, por ejemplo, los más pobres van a ser víctimas de abusos, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber una justicia que fácilmente se va a corromper. ¿Por qué razón? Porque precisamente sus integrantes lo que van a tratar de hacer es procurar enriquecerse en términos de vender la justicia, ¿no? Ahora, ¿por qué esto se va a dar así? ¿Por qué va a funcionar así? Es precisamente por la desigualdad en sí misma, ¿no? Entonces, ¿cuál es la llamada de atención de esta parte del análisis de desigualdad que lo vamos a complementar con los estudios de Amartya Sen, etcétera, o sea, vamos a situarnos en la frontera del conocimiento al respecto, un poco vamos a aprovechar que yo trabajo algunas cosas con el enfoque de Naciones Unidas y del Banco Mundial para que podamos verlo. Ojo, no estoy queriendo llevarlos a que ustedes piensen como yo pienso, ¿no? De hecho, en realidad, me gustaría conocer sus criterios en relación a la crítica que puedan tener frente a estos enfoques, ¿no? En mi opinión, la universidad tiene que tener, bueno, pues lo top, es decir, situarse en la frontera del conocimiento y sobre esa base analizar la teoría del desarrollo, ¿ya? Bien, hasta ahí mis compañeros. Preguntas, dudas, comentarios, por favor, pueden activar sus micrófonos y plantear lo que consideren pertinente en relación a este enfoque de la desigualdad. Adelante, por favor. ¿Dudas? ¿Comentarios? Sí, licenciado. Adelante, por favor. Ah,
Solamente que tengo un criterio así a lo personal, digamos, en una sociedad con desigualdad, pero para mí lo que más implica es el tema de educación y formación, como usted decía, digamos, en un tema de desigualdad social, si es que se produce, ¿cómo se diría esto? La cultura moral o social de una persona, de un individuo que se caracteriza por ser potencialmente activo con los correspondientes mismos de personas y demás, digamos, ser potencialmente idealizado, ya sea por la clase baja, media o alta, va a generar un margen de igualdad, ¿cómo se diría esto? Una estabilidad a un tiempo promedio. Para mí es así que la sociedad se autorregula en ese margen, pero cuando hay este tipo de factor de educación, como en este caso, digamos, en la familia mismo se da la educación, ¿no ve? Sobre eso, la potencialización de la educación y la relación de efectivizar los temas económicos a la larga, tanto en trabajo, proyectos o la misma evaluación de una empresa, eso va decreciente. En pocas palabras, la innovación va a depender de cómo la sociedad se mantiene estable bajo un margen de cultura. Yo lo veo así, en el sentido, licenciado. Sí, pero no tienes que olvidarte, Iván, de que acá lo importante es analizar que la desigualdad tiene un efecto. O sea, evidentemente hay varios elementos que tienen que ver cómo los individuos enfrentan su realidad. Y tal como tú indicas, dependen, por ejemplo, de los valores de la familia, del tipo de educación a la que acceda y en general a la actitud frente a la vida, ¿no? A partir de los valores morales que uno tenga, ¿no? Ya sea de los que aprenda de la familia o aquellos que asume de su entorno, ¿no? Y por si acaso, no estoy hablando de una respuesta única, ¿no? Porque mucho depende de cada uno. Pero lo que te invita a ver este enfoque de los costes de la desigualdad es que te dice, aun cuando tú tengas las mejores intenciones y los mejores desempeños, te vas a chocar con un entorno social. Y ese entorno social es el que va a definir hasta dónde vas a poder llegar en términos de lo que significa tu proyección personal de desarrollo. Ahora, ojo, por si acaso, no es mi intención decirles que eso se constituye en algo inevitable, no, porque puede ocurrir por el contrario de que gente que aún teniendo un entorno adverso, pues puede lograr grandes cosas, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han debido escuchar la historia de Mendeleev, ¿no? Que es el que traza la mecánica de la genética, ¿no? Bueno, su historia es bien interesante porque él nace más o menos a 1800 kilómetros de Moscú, en una época, o sea, el siglo XVIII, en la cual la universidad, o si ustedes quieren, la mejor universidad estaba en Moscú. Pero bueno, en esa época no había trenes como ahora, ¿no? Entonces, en la escuela, la madre de este científico se da cuenta, o sea, tiene 12 años, y se da cuenta que su hijo solo podía desarrollarse en Moscú. Y vende todo, compra un burro y en el burrito van avanzando, ¿no? O sea, les toma meses llegar desde este poblado alejado hasta Moscú. Y bueno, hace mil sacrificios para que entre el chico a la universidad, que en ese momento, bueno, estaba muy ligada a la iglesia, ¿no? La Universidad de Moscú. Lo admiten y se asegura que va a seguir su camino el chico. Y a los 3 meses la mamá muere, ¿no? Y claro, uno se podría poner a pensar, pero bueno, si digamos, si vas a sacrificar tu vida, lo mejor era quedarte en el pueblito y tal vez hubiesen vivido más o menos unos 60 años más y no hubiésemos descubierto, o tal vez lo hubiésemos hecho mucho más tarde, las secuencias genéticas de la reproducción. Claro, ¿me entienden lo que quiero decirles?
O sea, en ocasiones, digamos, un gran sacrificio permite precisamente que rompas ese techo de vidrio. Ahora, ¿cómo logras ese gran sacrificio? Mucho depende de la autodisciplina que puedas tener, ¿no? Y esa autodisciplina que puedas tener es difícil conseguir, ¿no? Porque tienes varios factores, pues, que hacen que no puedas plantearte una estrategia de desarrollo a nivel personal y a nivel social, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, mi querido Iván. Listo, licenciado. Ah, una pregunta más, licenciado. Adelante. Eh, un estado para disminuir este margen de desigualdad que en cierta forma es eficiente y en otras formas también es ineficiente, pero un estado entonces, ¿en qué debería priorizar para disminuir este margen de desigualdad? O sí, en este caso, en tema de educación, salud, ¿cuáles son lo que debería manejar más o menos? No sé exactamente qué factores debería manejar un gobierno para reducir este tema de desigualdad. Bueno, ahí hay un interesante aporte, por ejemplo, de Rocío Velasco, que nos dice, la educación es el gran ecualizador, según algunos actores, ¿no? Bueno, a ver, en este enfoque, y precisamente algunos elementos ya tienen ustedes en la lámina, sí, hay varios temas relacionados a la educación, ¿no? Pero lo que ocurre es que aún en términos de la educación, hay varios factores eh, distintos a la educación que te permiten establecer cuál es la mejor política que debería llevar adelante un Estado. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la calidad institucional. ¿Por qué es importante el tema de la calidad institucional? Porque eso te garantiza que las reglas con las cuales van a competir los ciudadanos sean las mejores, ¿no? A ver, un poquito para complementar lo que dice Rocío, si no hay una meritocracia, por ejemplo, en el sector público, ¿de qué sirve la educación? ¿Me entienden? En otras palabras, yo voy a sacar una licenciatura, pero resulta que en la función pública, 90% de los funcionarios no han pasado por la universidad o no se han graduado. Entonces, ¿me entienden? Ahí no funciona el mecanismo. Y cuando el mecanismo no funciona, entonces la educación deja de tener valor. O, por ejemplo, puedes trabajar en la inclusión en los mercados financieros, que es un tema interesante, ¿no? Porque no hay una relación directa entre que tengas una buena educación y puedan incluirte en los mercados financieros, ¿no? Es un poco lo que les va a pasar a ustedes, ¿no? A ver, imagínense, están graduados, tienen su título, ¿y cuánto les van a prestar? Y no les van a prestar precisamente porque les van a decir qué garantía tú me vas a ofrecer. Bueno, y tú dices, no, lo que ocurre es que he sacado hace un mes mi título, soy un buen economista, pero no tengo ninguna posición. Voy a tenerlas en el futuro, pero ahora es donde necesito que usted me financie para hacer mi emprendimiento. Entonces, todos esos elementos nos permiten pensar que la intervención del Estado tiene que ser forzosamente integral, de tal manera que te garantice un piso de seguridad social en términos de educación, de salud y cultura, por así decirlo, pero también te permita el acceso a mecanismos mediante los cuales tú puedas desarrollarte, ¿no? En otras palabras, una función pública meritocrática
un sistema de contrataciones estatales transparente para que tú puedas participar, un mercado financiero eficiente que permita que los más jóvenes puedan desarrollarse y en general un estado de seguridad respecto a las instituciones sobre las cuales te vas a relacionar. Llámese policía, llámese justicia, llámese salud, etcétera. Entonces, para responderte concretamente, Iván, y complementando lo que dice Rocío, si bien la educación es el gran ecualizador, si tú no tienes una política integral que te permita el desarrollo, lo que vas a tender es a reproducir lo que actualmente existe. Bien, mis compañeros, con esas complementaciones quedaríamos acá y nos vemos el jueves. El jueves, por favor, discutiremos qué día ya damos nuestro primer parcial, por favor. Gracias y buenas noches. Buenas Gracias, noches, Lisa. Ligero. Licenciado, gracias. Buenas noches. Listo, gracias, fuerte abrazo, que tengan buen descanso.